Oh Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mi vida tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Jesús, la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús. Vivo por ti, por tu verdad. Anhelo a ti y a tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí.
tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas.
Cordial saludo. Continuamos con nuestra serie sobre la oración basada en el Padre Nuestro. Y hoy nos corresponde Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Antes de iniciar, ¿qué es más difícil para usted? ¿Pedirle a Dios que te perdone o perdonar a una persona que ha pecado contra ti? Esta petición en el Padre Nuestro parece bastante simple, pero no nos engañemos. Las cosas simples a veces pueden ser muy profundas. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando la analizamos, tenemos que reconocer que esta es una oración, una petición bastante difícil de entender y mucho más difícil de aplicarla. Y nuestro problema básico aquí es que cuando nuestro Señor Jesucristo introduce esta oración, la primera parte sería muy clara y muy sencilla si terminara ahí: perdónanos nuestras deudas. Fácil, sencillo, tiene sentido, claro para nosotros. Todos nosotros reconocemos que hemos pecado y que tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Pero lo que hace frustrante esta oración que nos enseña aquí nuestro Señor Jesucristo es la segunda parte. Dice: como hemos perdonado a nuestros deudores. A primera vista parecería que no hay conexión entre la primera y segunda frase. Es como si nuestro Señor Jesucristo estuviese diciendo: la forma en que tratas a otras personas es la forma en que Dios te tratará a ti. Y ese es un pensamiento desconcertante, muy profundo y que a todos nos deja como inquietos. Aquí hay algo muy profundo. Y si nos ponemos a analizarla y a pensarla con sinceridad, nos preguntamos: ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está queriendo decir? Está Jesús enseñando que el perdón de Dios es condicional. Que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Y entonces, ¿dónde está la gran doctrina bíblica de la gracia? ¿Quién es el que da el primer paso para el perdón? ¿Dios o el hombre? Entonces tenemos que reconocer que este es un pasaje difícil aquí en las Escrituras. Pero permítame darle la conclusión desde ya de este mensaje, por anticipado. Este versículo significa exactamente lo que dice. Así de sencillo. A menos que perdones, Dios no te perdonará. Repito, este mensaje dice exactamente lo que está diciendo. No hay nada escondido aquí. No hay nada complicado aquí. Jesús está diciendo que a menos que perdones, no serás perdonado. Agustín, algunos lo llaman San Agustín, llamó a este texto una petición terrible, porque nos confronta a nosotros mismos, que si yo no perdono, el Señor no me va a perdonar. Si yo me niego a perdonar, entonces no puedo esperar el perdón de Dios. Podríamos presentarlo de otra manera: oh Dios, como ya he perdonado al que me ha ofendido, por favor, perdóname. Pero también podríamos decirlo: Señor, no me perdones porque yo no he perdonado a mi hermano que me ha ofendido.
En otras palabras, esto viene a ser casi como una sentencia de muerte. El famoso predicador Juan Wesley, en una conversación con un hombre, le dijo en un momento dado: yo nunca perdono. Entonces Wesley le dijo: entonces, Señor, espero que nunca peque. Cuando oramos, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Le estamos pidiendo a Dios, le estamos pidiendo al Señor, ¿sí?, que con la vara que yo estoy midiendo al otro, con esa misma vara me mida a mí. En este versículo hay solamente 11 palabras. Pero ¿saben cuál es la palabra más importante? Es una palabra que está en la mitad del versículo y no tiene sino 4 letras. Y la palabra es ¿cómo? Todo depende del significado de esa palabra, ¿cómo? Cuando Jesús dice ¿cómo?, está estableciendo una comparación entre la forma en que perdonamos y la forma en que Dios nos perdone. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto? Que este es el patrón de Dios. Que Dios nos trata como nosotros tratamos a los demás. Prácticamente estamos diciendo: Dios, tengo un vecino que me ha molestado y no lo voy a perdonar. Lo he tratado bien, pero ha sido ingrato y no lo voy a perdonar. Este hombre me lastimó. Estoy tan enojado que espero vengarme, espero que le vaya bien, bien mal. Trátame de la misma manera a mí, oh Dios. Ese es el ejemplo, ese es el estándar que estoy yo estableciendo. Si no soy capaz de perdonar, ¿cómo? Esa palabra es clave, ¿cómo? Esta parte es fundamental en la oración. Entonces, negarse a perdonar a otra persona y luego pedirle a Dios perdón no es consistente. Así no funcionan las cosas. ¿Quieres ser perdonado? Debes perdonar a los demás. Y a menos que perdones, no serás perdonado. Y este punto es tan crucial que notemos lo siguiente. En la oración del Padre Nuestro, cuando nuestro Señor Jesucristo termina la oración, solamente a esta petición es la que nuestro Señor Jesucristo le hace un comentario. Leamos en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Después de que ha finalizado la oración, en el versículo 13 dice amén. Pero mire lo que dice el 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es muy interesante que a toda la oración del Padre Nuestro, solo nuestro Señor Jesucristo, repito, le hace comentario o énfasis a este versículo 12. Llama mucho la atención. Todos los demás los enumera la oración y no más. ¿Por qué hace nuestro Señor Jesucristo comentario a ese versículo? Porque Él nos conoce. Porque Él sabe que nosotros buscaríamos algún medio para evadir esta petición y hacerla como debe ser. Sabía que intentaríamos buscarle, hacerle el quite de alguna manera. Bueno, en caso de que
estemos dudando, usted esté dudando de lo que estoy diciendo, consideremos la historia que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, desde el 21 hasta el 35. Vemos cómo Pedro se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto sorprendió a Pedro, sorprendió a todos y nos sorprende a nosotros. Pedro no podía creer lo que estaba oyendo. Y como Jesús ve, como está desconcertado, narra una parábola, que la conocemos como la parábola de los 2 deudores. Versículos 23 al 26. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice: el reino de los cielos es como un rey. Llamó a sus siervos a hacer cuentas, y este le debía muchísimo dinero. Entonces, me va a pagar. Pero este hombre clama por misericordia: Señor, ten paciencia conmigo, postrado de rodillas, ten paciencia conmigo, y yo te lo voy a pagar todo. Hablemos de cifras. Podríamos dar un número, por decir 300 millones de pesos debe este hombre. ¿Cuánto dinero tienes para que me pague los 300 millones? Estoy arruinado, no tengo nada. No sabemos si se lo robó, si se lo malgastó, si fue mal administrador, si fue que tuvo malos negocios. En todo caso, perdió todo su dinero. ¿Qué hace el Señor? Dice el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pensemos, 300 millones. Le perdonó la deuda. Nos imaginamos la alegría de este hombre. Pero la parábola no termina ahí. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndolo de él, le ahogaba, diciéndome: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. El versículo 29 es una repetición del versículo 26. También postrado en tierra, suplicando, pero hay una gran diferencia. Este pobre hombre, haciendo cuentas, podríamos decir, le debía a su consiervo 30,000 pesos. Solo 30,000 pesos. Pero noten que usan las mismas palabras que el que debía 300 millones usó con el rey. Pero ¿qué hace este consiervo? Dice: se negó, lo cogió por el cuello
lo humilló y fuera de eso lo metió a la cárcel. Pero lo estaban viendo. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, versículo 32, entonces llamando a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esta es una frase supremamente importante. No deberías haber tenido misericordia de tu compañero como yo la tuve contigo. La respuesta, por supuesto, es sí. Lo impactante es que el hombre que debía 30,000 pesos quería pagar la deuda. Y estamos seguros que la hubiera podido pagar. Pero lo impactante es que este hombre, que debía 300 millones, tuvieron misericordia de él. Y él no fue capaz de perdonar una miserable deuda de 30,000 pesos. El rey se enoja. Y podríamos decir que se enoja tanto que está pensando: no me va a estafar por segunda vez. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta es una advertencia. Pero ¿saben para quién es esta advertencia? Para nosotros, los creyentes. Si usted es un creyente genuino, debe tener clara esta parábola. Si usted y yo genuinamente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a perdonar. Para que comprendamos el impacto total de esta historia, consideremos esta pregunta: ¿de quién fue primero el perdón? La respuesta: el perdón primero fue del rey. El rey perdonó primero. Y el rey se enoja porque al que le ha perdonado tanto tenga un espíritu implacable con el otro siervo. Para él eso es terrible. El rey en esta historia es Dios. Y tú y yo somos los siervos. Y si uno no perdona, somos como ese siervo implacable. Todos nosotros, absolutamente todos, hemos levantado una montaña de pecado entre Dios y nosotros. Y es tan alta esa montaña que no la podemos superar. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Arrodillarnos, clamar, pedir el perdón y decirle a Dios: Dios, perdóname, ten misericordia de mí, por amor a Jesús. Por el nombre de Jesús, perdóname. No merezco que me perdones, pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo, perdóname. Esa es la gracia de Dios. Y nos alegramos. Y hay descanso en nuestra vida cuando el Señor nos ha perdonado. Pero ¿qué sucede? Cuando salimos a la calle, cuando llegamos a la casa, al trabajo, de pronto esa alegría por el perdón de Dios hacia nuestros pecados desaparece cuando vemos
a esa persona que me ofendió, que pecó contra mí. Y en lugar de perdonarla, la cogemos por el cuello, como el consiervo malo. No es de extrañar entonces que tantas personas sean infelices. No porque Dios no le haya perdonado, Dios le perdonó, pero son infelices. Sus vidas son frustradas, no pueden dormir, tienen úlcera, dolor de cabeza, problemas de presión, todo tipo de enfermedades, porque están guardando rencor, están deprimidos, confundidos, porque no son capaces de perdonar. Y cuando no perdonamos, dice que el Señor, el Rey lo entregó a tortura, y nosotros mismos nos torturamos cuando no perdonamos. Nos enfermamos, úlceras, dolores de cabeza, migraña. Todo eso va chupando nuestra energía, nuestra paz. ¿Cuál es entonces nuestro verdadero problema? Nuestro verdadero problema no es teológico, no es la interpretación teológica. Nuestro verdadero problema es personal. Personal. Quiero que por favor pongamos mucha atención a esta parte. Cuando nos vemos a nosotros mismos, no nos estamos viendo como grandes pecadores. Pensamos que nuestros pecados son chiquiticos, que lo que Dios nos ha perdonado son cosas mínimas. Hacemos ver nuestros propios pecados pequeñitos. Pero cuando miramos los pecados de los otros, los vemos realmente grandes, gigantescos. Pero lo contrario también es cierto. Entre más usted y yo comprendamos la gracia, el amor, el perdón y la misericordia que Dios ha tenido conmigo, cuando yo entiendo que el perdón de Dios hacia mí es tan grande, que tanto me ha perdonado Dios a mí, y no estoy hablando de asesinato, de robo, no, porque pensamos que esos son solo pecados. Hay muchos pecados y todos nos contaminan. Y cuando yo entiendo que todos esos pecados son gigantescos, son una montaña que Dios ha quitado por medio de Jesús, entre más entiendo el gran perdón de Dios por mis grandes pecados, ¿sabe qué sucede? Aprendo a ver la ofensa y el pecado de otro como algo pequeño. Pero eso sucede solo cuando yo tengo la claridad de cuánto me ha perdonado Dios. Y repito, si usted es de los que piensa de que Dios, yo no he hecho casi nada malo, lo que Dios me ha perdonado es muy poquito. Si usted personalmente piensa eso, no ha entendido el perdón de Dios. Y le va a costar mucho perdonar la pequeña ofensa de otra persona. Entonces, el verdadero arrepentimiento siempre comienza con un cambio de mentalidad que conduce a un cambio de corazón y que conduce a un cambio, ¿sí?, en nuestra forma en que vemos los pecados de los otros. Repito, ¿sí? Necesitamos entender y ver
la grandeza, lo grande que Dios a mí me ha perdonado. Eso es una montaña inmensa. Y en comparación de la ofensa de una persona, viene a ser un granito de arena. ¿Qué necesitamos entonces? Si a usted le cuesta perdonar a otro, necesita hacer un inventario moral, pero en serio, un inventario moral serio, porque este es un vínculo muy fuerte entre lo que Dios me ha perdonado y cómo yo debo perdonar a otros. Pero seamos sinceros, eso no nos gusta. Preferiríamos que lo que Dios me perdona es una cosa y lo que yo perdono a otro, eso es otra cosa. Pero recuerden que la oración del Padre Nuestro tiene una palabrita en la mitad. Y la palabrita es ¿cómo? Ahí está esa palabra. Entonces, la invitación ¿cuál es? Debemos hacer un inventario espiritual de nuestra vida, pero un inventario serio. ¿Usted está actualizado en su perdón, en el perdón de Dios en su vida? ¿Usted le guarda rencor a alguien? ¿Alberga amargura en su corazón contra otra persona? ¿Ha perdonado a aquellos que lo han herido profundamente? ¿O usted es de los que dice, si es que usted supiera lo que a mí me hicieron, usted también estaría de acuerdo conmigo, de que eso no se puede perdonar? Entonces usted es de los que dice, lo entiendo, pero no puedo perdonar. Esa no es excusa. Esas dos palabras, no puedo. Porque lo que está mostrando ese no puedo es algo muy profundo. No ponga excusas. Si usted es un verdadero cristiano, si usted verdaderamente ha creído en Jesucristo, si usted ha creído que sus pecados han sido perdonados, lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si usted cree que todo eso lo ha hecho Dios por usted, entonces puede perdonar. No nos podemos dar el lujo de decir a este sí lo perdono y a aquel no. Mientras no perdones, será mejor que no ore y perdóname mis deudas como ya perdoné a los que me han ofendido. Nuestro mayor ejemplo, siempre, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, crucificado, inocente, santo, perfecto, justo, asesinado a manos de los impíos. Y mientras colgaba en la cruz, clamaba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Terminemos este estudio con 3 simples declaraciones como aplicación. Primera, nunca estás más cerca de la gracia de Jesucristo que cuando le confiesas tus pecados. Repito, nunca estás más cerca de la gracia de Jesucristo que cuando le confiesas tus pecados. Debemos hacer ese inventario espiritual y reconocer que hemos pecado, aunque hemos pecado al no perdonar al que ha pecado contra nosotros. Y tenemos que postrarnos como los 2 hombres de esta parábola de los 2 deudores y clamarle al Señor, ten misericordia de mí, perdóname. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que nuestro Padre Celestial no te va a rechazar, nunca nos rechaza.
cuando clamamos a Él: Padre, ten misericordia de mí, perdóname. Segundo, nunca te pareces más a Jesús que cuando perdonas a los que han pecado contra ti. ¿Quieres ser como Jesús? Conviértete en un gran perdonador. Jesús fue un hombre que perdonó, que perdonaba, y vino a establecer un reino y a establecer unos discípulos que perdonaran como Él perdonó. Hombres y mujeres fueron perdonados por Jesús. Hombres y mujeres que hemos creído en Él, somos hombres y mujeres perdonadores, porque somos como Jesús. Y tercero, nunca estarás plenamente en tu libertad en Cristo hasta que aprendas la libertad del perdón. Las dos libertades van juntas, repito. Nunca entrarás plenamente en tu libertad en Cristo hasta que aprendas la libertad del perdón. Mientras te aferras a resentimientos, seguirás encadenado al pasado y te lastimarás a ti mismo. Al negarse a perdonar, no espere bendiciones de Dios. No espere bendiciones de Dios si se niega a perdonar. Hasta que rompa esas cadenas y perdone como Jesús perdonó. Si no rompe esas cadenas, seguirá siendo un esclavo del pecado. Esto es una palabra difícil, lo sé, y de hecho lo es, pero también es una palabra maravillosa de limpieza, que tiene que derrumbar todas esas excusas que ponemos de decir que no puedo, para ser sanados, para ser restaurados y restaurar esa relación correcta con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Nuestro Padre, nuestro Dios, nos ha perdonado gratuitamente, aun cuando éramos enemigos de Dios. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con los demás? A menos que perdones, no serás perdonado. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu perdón. Perdónanos por poner excusas, por no querer perdonar al que nos ha ofendido. Ayúdanos, Señor, a entender que lo que tú nos has perdonado es una montaña gigantesca y nos invitas a perdonar al que ha pecado contra nosotros, que en comparación con la montaña que tú has quitado de en medio, es un pequeño grano. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no estamos perdonando a el que nos ha ofendido. Y ayúdanos, Señor, a quitar toda amargura, toda ira, todo rencor y poder perdonar para ser limpiados, fortalecidos y caminar en libertad y en bendición cada día. Esta semana, Señor, ayúdanos a hacer un inventario espiritual en cada una de nuestras vidas, en nuestra vida, Señor. Y si hay alguna ira, algún rencor, alguna amargura, quítala de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El verdadero arrepentimiento siempre comienza con un cambio de mente, que conduce a un cambio de corazón, que conduce a un cambio en la forma en que vemos al que ha pecado contra nosotros. Los invito para que esta semana pidamos que el Espíritu Santo nos guíe a hacer un inventario espiritual de nuestra vida. ¿Qué hay en nuestro corazón?
¿Y por qué me está costando tanto perdonar al que ha pecado contra mí, cuando Dios, lo que me ha perdonado, es mucho más grande? Que Dios les bendiga, que tengan buena semana y recordemos, ninguna violencia, ningún acto de violencia es bueno. Dios les bendiga. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.